Corría el año de 1903. México estaba por hacer historia al iniciar un proyecto titánico, una de las presas hidroeléctricas más grandes del mundo, nombrada por la Mexican Light and Power Company como Presa Necaxa. Este sistema hidroeléctrico explotaba la fuerza de los ríos cercanos a la localidad de Huauchinango, Puebla. Dichos ríos eran el río Tenango, Jaltepuchtla y Necaxa. En la cabeza del proyecto se encontraba el reconocido ingeniero Frederick Stark Pearson. Poco a poco, el enorme complejo que se comenzaba a alzar en lo que hoy en día es el municipio de Juan Galindo también experimentaba grandes obstáculos. En el traslado de material, los tractores con motor tipo Fowler que inicialmente se adquirieron no estaban dando el ancho para el complicado terreno, y sumado a los tiempos lluviosos, el tema del lodo no ayudaba nada. Por ello, se ordenó la construcción de una línea férrea de 23 kilómetros de largo para el transporte de material y trabajadores de la construcción. Dicha cifra de trabajadores llegó a expandirse a un aproximado de 2.300 personas, a cargo de 50 de los mejores ingenieros norteamericanos en temas eléctricos e hidroeléctricos, por lo cual el transporte fue muy bien recibido por todos los involucrados. La línea tendría en el otro extremo de Necaxa la estación El Carmen, como la otra terminal, cerca de la estación Beristain del ferrocarril de Hidalgo y Nordeste, por lo cual es común que se mencione como referencia en algunas bases de datos al ferrocarril como Necaxa Beristain, pero es más correcto Necaxa Carmen, según las fuentes de Patrimonio de Luz y Fuerza, ya que era un transbordo. De estación El Carmen, de forma inmediata dejabas el transporte de vía estrecha, o sea de 36 pulgadas de ancho, y caminabas a la estación Beristain para tomar el de ancho estándar, o sea el de 4 pies con 8 pulgadas y media. Un punto de entronque excelente, ya que al tener conexión con el Hidalgo y Nordeste, se tenía posibilidad de llegar hasta la capital si se quería, ya que de Beristain podrías tomar la vía en dirección a la terminal de Peralvillo. Para 1904, la línea ya comenzaba a construirse. Al no ser una vía pública, no contaba con una red de muchas estaciones, pero se sabe de 2 subestaciones o paradas que se daban ocasionalmente aparte de las 2 terminales. Sería, aparte del Carmen y Necaxa, Totolapa y Huauchinango. Esto se iría formalizando conforme el transporte de pasajeros se diera en años posteriores, por lo que el cariño de los 3 municipios poblanos, Aguazotepec, Huauchinango y Juan Galindo, crecería en los locales y ya no solo en el ámbito cerrado de los trabajos de la hidroeléctrica. Sus condiciones eran bastante peculiares. Un tramo de 700 metros donde la pendiente llegaba al 7.5% de inclinación, y el recorrido llegaba a dar pronunciadas 315 curvas en total, algunas de ellas acercándose a 60 grados. Todo en una región boscosa, montañosa y húmeda. Por lo mismo tenía su encanto pintoresco. Para todo esto, necesitamos también conocer las responsables de hacer este recorrido tan complicado a diario. Como sabemos, la construcción bien empezó de 1905 a 1909. Es aquí, con los servicios de pasajeros, principalmente para trabajadores, que tenemos datos claros de las máquinas que trabajaron aquí. Por las condiciones del terreno, se consiguieron 3 máquinas Shea tipo B, fabricadas por Laima en enero de 1905. Con los números seriales de taller 980, 81 y 82. Pesaban 33 toneladas, con un aproximado de 15.000 libras de fuerza tractiva, y se les asignarían los números 3, 4 y 5, ya con la apertura total de los trabajos. Los 2 números más bajos se guardarían para unas HK Porter, que serían recompradas en 1908 de la contratista Wanham & Mager Construction Company, quien ayudó con la construcción de este ferrocarril, en mayo de 1904 con los números seriales 3008 y 3009. Las peculiares máquinas de tanque 040 pesaban poco menos de 16 toneladas y tenían 7000 libras de fuerza tractiva, y se utilizarían como las principales máquinas de maniobra en cada terminal. Después de solo llegar a etapas iniciales de la construcción, ya serían oficialmente de la línea para 1908.
Por ciertos tramos donde no se negociaban las pendientes pronunciadas, se le vería cabida a adquirir más saddle tanks, haciéndolo esta vez directo de H.K. Porter como nuevas. Conforme avanzaban las obras, en 1905, así llegaron las máquinas 6, 7 y 8 del ferrocarril Necaxa. Esta siendo de unas proporciones más grandes, pesando 20 toneladas y acercándose a las 10.000 libras de fuerza tractiva. Las máquinas ayudarían bastante en la construcción de un ramal de 7 kilómetros, construyéndose entre 1918 a 1920 para llegar a Tlalchichila, donde se llevarían los componentes pesados cerca de la bajada del plano inclinado o funicular y se entregaban al nuevo proyecto de la planta de Tepechic, completándose este mismo en 1923, todo en gran medida gracias a este nuevo ramal. Aparte de estas locomotoras de vapor, también se tendrían 3 autovías de las marcas American Oldsmobile y ADA, que junto a los 2 coches de pasajeros acoplables, apodados como las terminales, o sea Necaxa y Carmen, se tenían 5 unidades posibles para el transporte de trabajadores y visitantes muy especiales, ya que llegó a tener en abordaje a 5 presidentes: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Pascual Ortiz Rubio. Incluso Carranza indirectamente sería el único en viajar 2 veces aquí, solo que la segunda ya sería sin vida, tras los sucesos de la llamada coloquialmente persecución del Tren Dorado, cuando la caída de su figura como presidente fue tal por el movimiento aguaprietista y antes de ser derrocado, quería, según él, instaurar su gobierno provisionalmente en el puerto de Veracruz, pero esto igual se interpretó como que quería escapar con las riquezas fuera del país en barco. Lograron descarrilar su tren y escaparía en caballo, pero sería encontrado y ejecutado el 21 de mayo de 1920 en el poblado de Tlaxcalantongo, en Puebla, y para comenzar su gira de despedida en cuerpo presente, lo llevarían en el vagón Necaxa, para acercarlo a Beristain y de ahí emprender el resto de su viaje a la capital, siendo uno de los acontecimientos más recordados de la historia de este pequeño ferrocarril. Esa es muestra de los servicios de pasajeros. Del lado de lo predominante, la carga, sabemos de 25 plataformas de distintas capacidades, algunas llegando a 30 toneladas, al igual de 15 carros caja, igual de múltiples dimensiones y capacidades, para recorrer ya sumando la extensión del ramal, 30 kilómetros del sistema. Pero no solo los 2 coches de lujo tenían apodos, las locomotoras también recibirían este lindo trato para reflejar el cariño que se les tenía. Nos faltaría aclarar el de todas las máquinas, que seguramente lo llegaron a tener, pero solo podemos confirmar, al ser las preservadas hasta hoy en día, que la número 2 se apodaría La Burrita y la Shey número 5 Toña la Negra, en honor a la famosa cantante. Esta última ganaría fama al ser la seleccionada para llevar el tren especial tras la muerte de Carranza, convirtiéndose en la locomotora más famosa del ferrocarril de Necaxa. Y la Burrita sería el estandarte del cariño interno, al llevar las maniobras diarias al igual de servicios de víveres y correo a los trabajadores, funcionando casi ininterrumpidamente, siendo la favorita de muchos en Luz y Fuerza, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los caminos para autotransporte crecían en toda la República, pero tardaría un poco en llegar a esta clase de entornos montañosos. Pero aún así, el desuso se veía venir a futuro. Aún así, logró sobrevivir el paso de las décadas de los 30s y 40s, ya que para mantenimiento seguían siendo útiles y no muy caros emprender los viajes en la vía férrea. Pero en los años 50 fue el declive total, y finalmente entre 1955 y 1956 se dieron los últimos servicios. Para octubre del 56 las vías comenzaron a retirarse, y no se darían detalles del proceso de desguace del material rodante, solo que rápidamente las 2 máquinas insignia, las número 2 y 5, serían puestas a salvo. Los trabajadores del sindicato lograron ponerlas en los patios de la hidroeléctrica en una especie de parque para que las familias de los trabajadores pudieran conocer parte de este trabajo al cual sus padres, abuelos, maridos, tíos o demás familiares habían dedicado su vida, lográndolo sin importar los obstáculos que se pusieron por el ángulo meramente monetario que veían los dirigentes con venderlas a la chatarra. Aún así, la cosa no se quedaría así.
ya que a finales de los 60 los trabajos de lo que sería considerado el primer museo interactivo de ciencias en Latinoamérica estaba avanzando. El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, por sus siglas MUTEC, abriría sus puertas el 20 de noviembre de 1970. Por ser proyecto de la CFE, sería una suma de exposiciones relacionadas a la energía eléctrica nada más, pero al tener a disposición un enorme espacio en la segunda sección del Parque de Chapultepec, se irían sumando más posibles espacios como la Casita del Ahorro, el Planetario y muchas zonas de transportes. Así llegarían aviones, helicópteros, automóviles y también trenes. Así que la CFE volvería a presionar a los ex trabajadores de Necaxa para soltar ambas piezas. Parece que sí hubo resistencia, pero la propuesta que prometía darles mantenimiento continuo y una restauración estética a profundidad, ya que la intemperie húmeda de la Sierra Norte Poblana comenzaba a generar problemas, sumado a una gran exposición de las máquinas y la historia de la primera gran presa hidroeléctrica en nuestro país, para que cualquier persona lo fuera a ver a la capital, hizo que finalmente cedieran. Así, en camiones de carga, se transportaron a la Ciudad de México, sobre el ahora camino que antes era su vía, dejando un amargo sabor a los locales de Necaxa y Huauchinango que sintieron su identidad y patrimonio histórico invaluable arrebatado. Finalmente las máquinas llegan al DF y están, hasta eso, en muy buen estado de conservación junto al resto de vagones, los coches presidenciales El Olivo y máquinas que fueron llegando en décadas posteriores. También cerca de una réplica de la estación del ferrocarril interoceánico de Ozumba, donde habían más cosas expuestas, al igual que una maqueta y tienda de recuerdos. Por más que recibió una gran restauración y actualización en el año 2000, los años seguían pasando, y también futuras propuestas de proyectos para remodelar este museo. Finalmente se toma una idea en septiembre de 2015 y se anunciaría el cierre del MUTEC para reconstruirse. Parece que la espera por volver a ver este museo abierto al público se está acabando, pero también sabemos de algo bastante claro. En estos años de incertidumbre se moverían misteriosamente las dos máquinas de Necaxa, junto a la Nacionales de México 3038, que se fue junto al tren presidencial Olivo al corredor cultural del AIFA. Pero acerca de las dos máquinas de Necaxa la información es más limitada, ya que parece fue obra de la CFE, por más que la discusión de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del centro, en Necaxa, reviviera y solicitaran su regreso. Dos locomotoras de vapor que se encuentran en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos hecho gestiones también desde el 2005 a la fecha, no quitamos el dedo del renglón en pugnar porque esas locomotoras regresen. Todo apunta a que no lo hicieron, porque la número 2 se movería a los jardines de las oficinas de la CFE en Naucalpan, Estado de México. Y sobre la número 5, hasta la fecha, no sabemos exactamente en dónde está. Pero aparte de estas dos locomotoras, ¿qué más queda del ferrocarril de Necaxa? Pues en el Museo de Necaxa, en la plaza principal de Nuevo Necaxa, Puebla, hay fotos, campanas, faros y más elementos de la época del ferrocarril. También algunas plataformas y parte de la vía se conservó por el plano inclinado de Tepexic, ya que sigue resultando útil para traslados y mantenimiento, al igual que vías en la entrada de la central principal de Necaxa, por donde se cree se llegaron a resguardar las máquinas antes de ir a la capital, pero al no ser un lugar abierto al público, no podríamos confirmar si algo más de material rodante sigue por ahí. Todo esto es una historia en verdad preciosa, que no podemos permitir siga manteniéndose como una línea olvidada. Y bueno, hermanitos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un video más de esta sección que está siendo una de mis favoritas. Hablar específicamente de una línea férrea que, como no es de Nacionales de México o de estas grandes compañías que llegaron a existir, no hay tanta información o tantos videos en YouTube más que nada. Espero haber hecho el mejor resumen posible para todos ustedes. Si alguien sabe más de algo de la información faltante, porque claramente lo hay, pueden ponerlo acá abajo en los comentarios, principalmente dónde está la máquina número 5, Toña la Negra, ya que sabemos que es básicamente la más famosa de esta línea. Si ustedes saben algo, pueden ponerlo aquí abajito en los comentarios.
al igual que cualquier otra información que crean que haya faltado, ya que eso puede ayudar también para la versión escrita que estoy haciendo de estas líneas para tal vez lanzarlo como un libro. De hecho, este puede salir muchísimo antes que el que también estoy escribiendo en el momento. Así que si todo va bien y sus aportes para sumar a la investigación son lo suficientemente buenos, por ahí van a estar también sumados a la versión escrita y ahí viene el libro. Ya estamos escribiendo 2, pero bueno, ahí vamos. Yo aquí la dejo, muchísimas gracias por ver, no olviden compartir, comentar, suscribirse y darle a like, todo eso nos ayuda para que el algoritmo nos impulse y se los agradecería muchísimo. También si quieren acceso anticipado a videos, al igual que videos exclusivos y tomar primero tus sugerencias para futuros videos, pueden suscribirse a membresía del canal. Todo eso ayuda muchísimo. Yo fui Gerardo Domínguez, esto es La Carbonera 3038, los veo hasta la próxima, adiós.